Hola, bienvenidos a mi sala. Soy Leonel Jaramillo, médico psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil y psiquiatría de adultos, maestro en ciencias de la salud. Quiero compartirte información que puede ser de utilidad. Es información que te va a ayudar a manejar los miedos que se están presentando en esta epidemia. Y como primer punto te voy a compartir esta presentación. Muy bien, iniciamos. El objetivo de esta presentación es poner a tu disposición información que te va a ayudar en el manejo de la ansiedad y revisar aquellas medidas de seguridad que son muy importantes para evitar el contagio y que te mantengas seguro. Empezamos con la definición de crisis. Hemos vivido muchas crisis últimamente. La crisis del sismo, por ejemplo, la crisis de la epidemia de la influenza de la H1N1, que originalmente inició aquí en México y después se extendió como pandemia, igual que el COVID que estamos viviendo en estos momentos. Como definición, una crisis es un cambio negativo. Sabemos que es pasajero, pero también sabemos que va a generar miedo, incertidumbre, por sus posibles consecuencias en las pérdidas a las que nos podemos enfrentar. Entre ellas la pérdida de la tranquilidad, el estrés, el sufrimiento, la incomodidad o el dolor o carencias que también podríamos vivir en ellas. ¿Por qué las crisis causan malestar? Las crisis llevan una condición inesperada y esa sorpresa echa a andar un mecanismo que se conoce como sistema límbico o también conocido como sistema de alarma. Pero también genera el desconocimiento de la amenaza, es decir, hay incertidumbre, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. También esa es una causa de malestar. También por la falta de tener un plan de acción o la falta de un plan de acción para enfrentar lo que está sucediendo. Por los cambios que genera en la pérdida de control, por ejemplo, porque nos obliga también a responder de una manera asertiva con acciones a las que todavía no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos recuerda también lo vulnerables que somos y nos acerca a nuestros miedos más profundos. ¿Cómo funciona este sistema de alarma? Para empezar, genera una activación de la atención emocional que nos lleva a tener una visión en túnel. Esto significa que nuestro pensamiento va a estar muy centrado en ver o tratar de identificar todo aquello que considera es peligroso. Nos quita el sueño porque nos dice que hay un peligro y que no podemos estar durmiendo tranquilamente. Nuestro pensamiento se vuelve muy obsesivo. Eso implica que está muy hecho para identificar todo aquello que considera que está mal. Como está pasando en estos momentos, por ejemplo, donde algunas personas no siguen los lineamientos para la seguridad o para prevenir la infección, y entonces estamos muy atentos de aquellas personas que no llevan a cabo estas medidas de seguridad y nos enojamos incluso con ellos. También empieza a haber una necesidad de información, es decir, la mente necesita tanta información que acepta cualquier información que venga para tratar de comprender y entender todo lo que está pasando. Este sistema también activa nuestra necesidad de luchar o de huir. Sabemos que hay un riesgo, sabemos que hay un peligro y nos prepara para ello. Entonces, genera una tensión muscular muy importante que puede generar problemas de estrés, por ejemplo. Y por supuesto genera emociones básicas, las cuales se van a producir de una manera muy automática sin que nosotros las queramos, entre ellas el miedo,
El enojo, por ejemplo, también, que son las dos más frecuentes, sobre todo incómodas. Bien. Algunas recomendaciones para regular este sistema y tenerlo de alguna manera más razonablemente funcionando. Primero tenemos que aceptar lo que nos está pasando. Estamos hablando de emociones que son normales, como es el miedo, como son las preocupaciones, como es el enojo, la frustración. Estas emociones que se presentan son normales y tienen la función de protegernos. Sin ellas no estaríamos actuando de manera oportuna. Entonces son normales. También hay que entender que son emociones pasajeras. Pero si te cuesta aceptar estas emociones, es decir, si no estás muy dispuesto a estar viviendo enojo, si no estás dispuesto a estar viviendo estrés, ansiedad, pues lo más probable es que estas dos estén peleando, como vemos aquí en este dibujo en la parte superior derecha, donde tenemos al razonamiento por un lado y a las emociones que estarían representadas por este corazón peleando entre sí. Tenemos que procurar la armonía. La armonía nos va a ayudar a decidir razonablemente. En este círculo que vemos aquí a la izquierda, podemos identificar en este círculo que está central, son las emociones primarias. Tenemos el miedo, tenemos la sorpresa, tenemos la tristeza, tenemos el enojo, felicidad incluso. Y de aquí se desprenden otras emociones que son secundarias o terciarias, que justamente están relacionadas con la parte racional que tenemos acá. Cuando tenemos un buen funcionamiento, una armonía entre lo que es la emoción y lo que es el pensamiento, podemos sustentar estas otras emociones que son más elevadas, como puede ser el amor, la compasión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en este pensamiento de miedo que está echado a andar por este sistema de alarma? Tenemos que parar ese pensamiento emocional, porque regularmente son pensamientos negativos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos calmar nuestra mente con ejercicios de autoinstrucción para evitar el pensamiento negativo, por ejemplo. Podemos decirle a nuestro pensamiento, basta, ya no quiero escuchar eso, por ejemplo. O también podemos tomar una actitud donde venga el pensamiento, me llega un pensamiento de va a pasar algo catastrófico, va a pasar algo malo. Si yo lucho contra eso, lo que estoy haciendo es darle más poder a ese pensamiento. Entonces yo puedo aceptar que venga el pensamiento, sentarme, verlo y dejarlo ir. Y podemos decirnos también, lo voy a aguantar, no va a pasar nada si yo pienso en eso. De hecho, uno de los miedos también es creer que si pensamos en algo negativo, eso va a ocurrir y evidentemente eso no pasa. Hay que fortalecer la atención voluntaria y para ello tenemos muchos ejercicios que son muy útiles. Podemos usar la meditación, podemos usar la relajación muscular progresiva, podemos usar también la respiración diafragmática o un elemento que está muy de moda, que es el mindfulness o también conocido como atención plena. Vamos a hacer un poquito de este mindfulness. Yo les voy a ir guiando, va a ser muy cortito para que ustedes tengan esta herramienta. Vamos a sentarnos cómodamente en nuestro sillón. Vamos a poner nuestros pies en el suelo sin hacer presión. Nuestra columna vertebral tiene que estar lo más recta posible sin que por ello se genere tensión. Vamos a liberar un poco de la tensión de nuestros hombros haciendo círculos hacia atrás. Moviendo nuestro cuello hacia un lado, hacia el otro, de manera generosa, despacito. Círculos con los hombros hacia adelante.
Muy bien, regresamos a la posición inicial. Las manos van reposando en nuestras piernas, nuestra columna vertebral recta. Ahora les voy a pedir que hagan 3 inhalaciones profundas. Vamos a tratar de llenar el vientre de aire. Detenemos un poquito y exhalamos. Inhalamos con respiración profunda. Detenemos y exhalamos lentamente. Nuevamente tomamos aire. Detenemos y exhalamos lentamente. Nuevamente tomamos aire. Detenemos y exhalamos lentamente. Ahora les voy a pedir que cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Respiren normalmente. Esta respiración es el ritmo que necesitamos, es nuestro ritmo perfecto. Sin presión, sin apresurarse. En cada respiración y exhalación que tomamos, nuestro cuerpo se relaja cada vez más y más. Si llega un pensamiento a su cabeza, escuchan un sonido en el exterior, les llega una emoción o algún impulso, déjenlo venir. No lo analicen ni luchen contra él. Solo obsérvenlo y regresen a su respiración. Sientan el aire cálido que entra en su nariz y siente cómo el aire cálido sale por tu nariz. Siente el aire fresco que entra y el aire cálido que sale de ella. Tu respiración es normal, es el flujo perfecto. Continúa respirando. En este momento no hay nada que hacer. Ningún lugar a donde tengas que ir. Respira normalmente. Ahora vamos a fortalecer nuestra concentración. Vamos a ir contando. Vamos a inhalar en 1, exhalar en 2 y así sucesivamente. Tomamos aire en 1. Exhalamos en 2. Exhalamos en 4. Inhalamos en 5. Exhalamos en 6.
Inhalamos en 7. Exhalamos en 8. Inhalamos en 9. Exhalamos en 10. Ahora te voy a dejar que lo hagas tú solo. Vamos a fortalecer nuestra concentración haciendo el mismo ejercicio, contando en nuestra mente en silencio. Inhalamos en 1. Muy bien, respira normalmente. A la cuenta de 3 vamos a abrir los ojos. 1, 2. Ubícate en el salón donde te encuentras, el espacio que ocupas. Y 3, podemos abrir los ojos. Este ejercicio es muy importante para poder parar estos pensamientos que se echan a andar con este sistema. Hay que practicarlo diariamente, como viste, no lleva mucho tiempo. Vamos nuevamente a continuar con la presentación. Bien. Otro método importante para poder reducir nuestro miedo o este pensamiento que está echado a andar por este sistema de alarma es poder identificar la diferencia en lo que es un miedo y una angustia. Para que tengas un poquito más de idea de lo que es la angustia, en la imagen que tenemos acá en la parte de abajo a tu izquierda, podemos ver, parece una playa y no hay luz, solo está la luz de la luna. Imagínate que estás en ese lugar y que sabemos que hay una víbora por ahí de cascabel, pero no la puedes ver porque la luz es muy tenue y no te permite verla. ¿Qué sentirías? Esa emoción donde sabemos que hay un peligro, pero no lo identificamos, es lo que se conoce como angustia. Si nos vamos a la imagen que está arriba a tu izquierda, podemos ver un campo donde hay luz y podemos identificar un riesgo que sería esta víbora de cascabel. Aquí lo que viviríamos es miedo porque sabemos que está ahí, estamos identificando el peligro. Y entonces cuando nosotros podemos ver ese peligro, tenemos más posibilidades de enfrentarlo. Eso es lo que se conoce como miedo. Hay diferentes miedos. Tenemos miedo al daño físico, es decir, que nos lastimen, que nos peguen. Tenemos miedo al dolor emocional como algún sufrimiento que puede ser una pérdida, por ejemplo.
perder un familiar, perder algo en particular. Miedo a la soledad también, miedo al rechazo y por supuesto el miedo a morir. Todos estos miedos son miedos universales y como tales son miedos inherentes al ser humano. Una vez que los identificamos es importante que podamos trabajarlos y la mejor manera de trabajarlos es asumir nuestra condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, el miedo a morir. Si nosotros no tenemos conciencia de que somos seres vulnerables, lo que va a pasar es que vamos a andar por ahí por el mundo sin pensar que esto nos puede pasar. Y el día que nos acerquemos a esta probabilidad nos va a tomar de sorpresa y la sorpresa es justamente la que genera el miedo. ¿Cómo le podemos quitar esa sorpresa? Asumiendo esta condición de vulnerabilidad. Es decir, que sí es algo que nos puede pasar. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Es importante, es necesario. Tenemos que enfrentar nuestros miedos, como este miedo a morir, por ejemplo, cualquier otro miedo. Siempre es mejor enfrentar que huir. Cuando te atreves a enfrentar, te das cuenta que el miedo te hacía ver una amenaza grande que no existe y hacía pensarte que esa amenaza era invencible. Para ello hay muchos ejemplos. Tenemos el mito de Goliat, David y Goliat. Y la imagen que tenemos acá en la parte de abajo, que es también muy importante, el miedo se vuelve una carga, se vuelve un lastre y es importante liberarnos de él. Hay que reducir la preocupación. Vemos aquí en esta imagen que tenemos a nuestra derecha, es un esquema que publican recientemente ahora en marzo del 2020 a consecuencia de la pandemia y es justamente una idea de cómo se presentó toda la situación en China y podemos ver en esta parte los síntomas, perdón que esté en inglés, pero es la original del artículo. Tenemos aquí las personas que no van a presentar síntomas son aproximadamente el 30%. Quienes van a presentar síntomas leves, el 55%. Síntomas severos, el 10%. Síntomas críticos, el 5%. Para cada uno de ellos, la presentación de los síntomas también va a ser regularmente la misma del día 0, es decir, cuando se contagian hasta el día 5, ninguno de ellos va a mostrar síntomas, pero conforme van pasando los días del día 5 en adelante, quienes no manifiestan síntomas van a adquirir la inmunidad o la enfermedad va a cesar alrededor del día 14. Y así va a ir cambiando para cada una de las condiciones de presentación. Acá en los síntomas severos, lo que tenemos es las personas que van a requerir hospitalización, que está aquí en esta barra que tenemos en color morado. Y podemos ver estas personas alrededor del día 8 hasta el día 21 probablemente van a requerir hospitalización, las que van a tener síntomas severos. De estas que van a tener síntomas severos, el 15% va a tener probablemente un desenlace de los que no queremos, que sería como la muerte. Y en las personas que van a caer en una condición crítica, que van a ser aquellas que van a requerir desde los días 8 en adelante, probablemente una intervención en cuidados intensivos. De estas, el 50% puede fallecer y el 50% puede salir adelante. Esta gráfica nos muestra cómo a la mayoría de las personas de aquí para arriba, que estamos hablando prácticamente del 80%, les va a ir muy bien. Sin embargo, cuando estamos tan preocupados, pensamos que vamos a estar
en esta parte donde las personas van a caer en una parte crítica y van a requerir un internamiento en cuidados intensivos y que la probabilidad de muerte, aún quien cae aquí, tiene una probabilidad de sobrevivir del 50%. Sin embargo, nuestro pensamiento es tan catastrófico que siempre estamos pensando en lo peor de lo peor. Hay que aceptar que no siempre tendremos el control. Esta es otra de las cosas muy importantes que nos afecta cuando estamos viviendo una crisis. Las personas que necesitamos de control somos personas que estamos muy hechas a depender de la certeza. Por eso necesitamos el control, porque no queremos cosas nuevas, no queremos cosas que nos vengan a sacar de nuestra tranquilidad o cosas que nos enfrenten a situaciones que no vamos a saber cómo actuar. Tenemos que estar dispuestos a vivir este tipo de emociones. Cuando no estamos dispuestos, definitivamente la vamos a pasar muy mal. Tenemos que reducir también esta preocupación. Recuerden que nuestra mente nos va a llevar a aceptar toda la información sin ponerle filtro. Y este va a ser un verdadero problema porque estamos recibiendo información, como nos está pasando en estos momentos, que solo nos está generando mucho miedo y mucha preocupación. Está echando a andar y retroalimentando cada vez más y más de manera negativa este sistema de alarma. Aquí el consejo es busquen información oficial. Esa es la información a la que tenemos que atender. Es necesario mejorar nuestro sueño. También esta parte es muy importante. Cuando una persona no duerme bien, está retroalimentando negativamente a este sistema de alarma, porque le está mandando la señal de que hay un peligro. Si nosotros podemos relajarnos y dormir mejor, lo que vamos a hacer es mandarle la señal a nuestro sistema de alarma de que las cosas están más tranquilas. Hay algunas recomendaciones para la higiene del sueño y entre ellas son mantener una rutina para despertar y dormir. Eso es muy importante. Oblíguense a tener un horario específico para dormir y otro para despertarse. Si tienes más de 3 años, ya no es necesario que tomes siestas. Las siestas a veces las tomamos porque estamos muy cansados, porque no queremos saber ya nada del tema. Pero el no querer saber nada del tema, lo único que hace es darle más fuerza al miedo. Entonces procura no dormirte. Si estás muy cansado y requieres de la siesta, que sea una siesta muy cortita, que no vaya más allá de 30 minutos. Evita bebidas que te generen energía, que sean energetizantes por las tardes sobre todo, para que no se te vaya el sueño. Dentro de estas bebidas tenemos al té, tenemos al café, tenemos los refrescos de cola. No veas televisión en la cama, no estés con dispositivos en la noche. Todos estos dispositivos electrónicos, la televisión, generan una luz que afecta la producción de melatonina. Esta hormona la produce tu sistema nervioso central para iniciar el sueño. Si esta no se produce, va a ser muy difícil que tú inicies el sueño. Por eso es importante que no estés con los dispositivos emitiendo luz. Procura un sueño de 6 a 8 horas. Eso sería lo ideal. Un promedio de 7 horas de sueño, eso te ayudaría a descansar perfectamente bien. Otra cosa importante, mejora tu alimentación. Procura el balance en tu alimentación. Del lado izquierdo tenemos en la imagen el plato del buen comer, el cual nos dice y nos da las proporciones de los alimentos que nosotros tendríamos que estar consumiendo para procurar una buena alimentación. Un desequilibrio o un desbalance en estas proporciones te puede llevar a que tengas una desnutrición o a que llegues al sobrepeso. Si tienes alguna condición especial como obesidad, diabetes, defensas bajas, hipertensión, debes tener una dieta personalizada. Busca entonces a las personas que se encargan de esto. Evita los postres también, no son necesarios. Reduce la tensión muscular. Este es otro elemento muy importante. Recuerda que la tensión muscular
es una retroalimentación negativa para que tu sistema nervioso siga identificando que hay peligro. Para reducirla, realiza ejercicio físico diariamente de 30 a 60 minutos. Puedes usar la caminadora ahora que estamos en tiempos de cuarentena y que no podemos salir. Puedes usar caminadora, bicicleta fija. Puedes bailar también. El baile definitivamente te ayuda a hacer ejercicio y a relajarte. Puedes hacer aeróbics, estiramientos o incluso la yoga. Organízate, esa es otra parte muy importante. Cuando hay crisis no estamos muy organizados sobre las cosas que tenemos que hacer. Aquí podemos recurrir a lo que ha pasado en situaciones previas. No es la primera vez, decíamos, que hemos estado en una crisis. Podemos recurrir a eso que hicimos con anterioridad, incluso para no hacer aquellas cosas que no fueron necesarias y que por el mismo miedo las hicimos. Ahorra servicios del hogar, que pueden ser el agua, la luz. Recuerda que estos también se pueden escasear y entonces debemos tener esa precaución. Debemos tener la conciencia de estar cuidando lo que estamos haciendo. Reduce los lujos también. En estos momentos no son necesarios los lujos. No sé, por ejemplo, teníamos la tendencia a ir a desayunar, a salir y a hacer gastos. Ahora hay que reducir todos nuestros gastos. Organiza la familia para el reparto de actividades en el hogar. Eso también es muy importante. Tenemos que repartirnos todas las actividades del hogar, entre ellas el aseo, el cuidado. Hay que reforzar estas medidas de seguridad. Podemos encargarle a alguien que esté al pendiente de que las ventanas estén cerradas, de que la puerta esté bien cerrada. Buscar otras fuentes de trabajo también empieza a ser algo muy útil y muy indispensable por todo lo que se viene también en la cuestión económica, y se pueden hacer muchísimas cosas. Estos medios como el que estamos usando en este momento, podemos echar mano de él y dar clases, por ejemplo, de cosas que nosotros tenemos ya como expertos. Refúgiate en tus creencias. La religión es algo muy importante, igual tus prácticas espirituales. Puedes rezar, puedes seguir los cánones que te eh, manda tu religión o tus guías espirituales. Ten compasión de los demás. Ese es otro elemento muy importante también dentro de tus prácticas espirituales. Genera compromisos. Esta es la parte tal vez más importante de un ser humano y que la tenemos en todo momento, no solo en los momentos de crisis. Todos podemos generar compromisos. Los compromisos les van a dar sentido a sus vidas. Si hay alguna razón por la cual nosotros venimos a esta vida, es para hacer algo. Encontremos ese algo en nuestro compromiso y tenemos la bondad de nosotros poder decidir qué queremos hacer. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo, tenemos un rol. Hagamos el rol que nos toca, hagamos el trabajo que nos corresponde y esto nos va a ayudar muchísimo a estar combatiendo el miedo. Hay que comprometernos con nuestra salud. Ese es otro compromiso muy importante. Hacer ejercicio diariamente, levantarse temprano, con un buen estilo de vida, con una alimentación adecuada, no es tan sencillo. Tenemos que esforzarnos, pero cuando lo logremos, eso nos va a dar también mucha satisfacción. Haz servicio social, es decir, ayuda a las demás personas. Preocúpate por tu familia, por la gente que te conoce, por ejemplo, y eso también te va a dar una sensación muy importante de bienestar. Tenemos aquí un mensaje que nos da Albert Einstein. Dice, si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. El ideal es lo que nos va a hacer sentir más felices y satisfechos. Bien, también es importante, si tienes algún problema que sobrepase en este sistema de alarma, que no puedas controlar el sistema de alarma y que te lleve a síntomas que requieran un manejo especializado, como podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos una chica que se está tapando los ojos
porque está viviendo un síntoma de irrealidad. Los síntomas de irrealidad son síntomas de ansiedad muy acentuada que nos indican la sensación de que las cosas no están pasando o que hay algo que no está bien, pero no lo podemos tolerar. Otros síntomas son la irritabilidad como el mal humor. Más de 3 veces por semana sería el parámetro, o varias veces al día, o por varias horas, o por varios días. La irritabilidad, si afecta la relación con las demás personas, también nos habla de que es un signo que está elevado. El desánimo que afecta tu capacidad para disfrutar diariamente también. El deseo de morir o quitarse la vida, por supuesto, también es un signo de que estamos sobrepasados. La desesperación, que puede identificarse con inquietud o intranquilidad. Los síntomas físicos constantes como el dolor de cabeza, los mareos, el zumbido de oídos, la migraña, la colitis, la gastritis. El miedo constante a enfermar, que te lleva a estar revisando frecuentemente los síntomas en internet. No saben la cantidad de personas que he recibido yo con esta sensación de que ya tienen los síntomas del coronavirus y que no son más que los síntomas de ansiedad que están generando este malestar físico de dolor de garganta, por ejemplo. Alteraciones en el sueño y en el apetito también son importantes y nos hablan de que está sobrepasado y que requieres atención. Con respecto a la atención, búsquenla. Si alguien necesita de mi ayuda, con mucho gusto le atenderé. Recuerden entonces que siempre es mejor, el dicho lo dice, es mejor ocuparse que preocuparse. Y para ello es importante seguir las medidas preventivas que están muy bien difundidas por el gobierno y además con campañas muy bien concientizadas, muy bien planeadas para que le lleguen a toda la población. Vamos a revisar algunas de ellas. Las principales son estas. Son recomendaciones para evitar el contagio. Primero, hay que estarse lavando las manos con frecuencia. Hay toda una técnica para hacerlo y procurar que las manos estén bien limpias. Nos han estado diciendo también en los comerciales televisivos que 30 segundos de lavarse las manos puede también garantizar que estas manos están bien lavadas. Cuando necesitemos toser o estemos estornudando, por favor hay que hacerlo cubriendo la boca y la nariz con la parte interna de nuestro codo. Eso también va a ser algo importante. Hacerlo de esta manera, eso nos va a ayudar a que no estemos contaminando a las demás personas. Nos menciona aquí hacerlo también con un pañuelo, pero los pañuelos empiezan a ser un fomite, que eso significa aquellos artículos que pueden transmitir también la infección, entonces no sería una muy buena idea. Evitemos tocarnos la cara, que es esta parte que está aquí, sobre todo toda aquella parte que tiene mucosas como son los ojos, la nariz y la boca. Tenemos que mantener una distancia con las personas que estemos relacionándonos. Aquí dice de 1 metro. Nuestro gobierno nos dice que es de 1,5 metros. Estas recomendaciones son tomadas de la OMS y las sacamos de un periódico de España. También nos dicen que tenemos que limitar nuestras reuniones. Hay que evitar hacer reuniones donde estemos reunidas muchas personas. Esto nos está afectando también, tal vez nos está frustrando porque teníamos quizá planeados algunos eventos incluso sociales, familiares, y pues definitivamente no es lo correcto, entonces, ni modo, tenemos que evitarlos. Y lo que tenemos acá arriba también, en la parte superior derecha, si estamos ante una persona que está manifestando algunos síntomas respiratorios, entre ellos la tos, el 1,5 metros ya no es suficiente. Tenemos que estar separados de esa persona por lo menos unos 2 metros. Bien, tenemos otras también recomendaciones que son no saludar de mano, por supuesto, no de beso, tampoco de abrazo en estos momentos. Con un hola
retirado es suficiente. El uso de mascarillas cuando sea necesario y por supuesto esta parte que es muy importante en estos momentos, en la fase que estamos pasando, que es la fase 2, quedarnos en casa es lo más importante para nosotros y para no contagiar a nuestras familias. Esta otra diapositiva que tenemos aquí nos indica todas aquellas personas que son de riesgo y en las cuales debemos tener más cuidado si es que tenemos alguna condición de estas o si tenemos algún familiar que está en estas condiciones. Una de ellas son los niños menores de 5 años, específicamente aquellos que tienen menos de 2 años, porque sabemos también que en ellos las defensas son bajas. En los adultos de mayores a 60 años o 65 años también son de riesgo porque de la misma manera sus defensas son bajas. O alguna condición ya médica como podría ser personas que tienen enfermedad pulmonar como podría ser fibrosis quística, EPOC, asma, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, enfermedades del riñón, del hígado, de la sangre, como puede ser leucemia, cualquier otra enfermedad que puede bajar las defensas, como un cáncer también, o la enfermedad por VIH. Aunque no es una condición de enfermedad, las mujeres embarazadas también bajan sus niveles de defensas y obviamente también son personas de riesgo. Y por supuesto las personas de obesidad que también son de riesgo. Bien, ¿cuánto puede vivir el coronavirus fuera de las personas? Estamos hablando desde 3 horas hasta 3 días aproximadamente, dependiendo de la superficie donde se encuentren, que puede ser desde en el propio aire, en las monedas, en el cartón, en el acero inoxidable o en el plástico o en el papel. Algunas recomendaciones para evitar el contagio en el protocolo de entrada a la casa. Siempre al llegar a la casa va a ser importante quitarse los zapatos, dejarlos en un lugar específico para no andar pasando en toda la casa con estos zapatos que podríamos estar diseminando el virus. Lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón. Sería recomendable tener en el acceso, en la puerta de entrada, un dispensador de alcohol gel y posteriormente irse a lavar las manos con agua y jabón. Separar aquellos objetos que no necesitamos como son las llaves o los celulares. En ese momento también desinfectar nuestros celulares porque lo estuvimos usando afuera. Cuando lleguemos a casa igual no tocar todo porque podemos empezar a tocar varias cosas y ahí diseminar el virus. Si tenemos mascotas y las sacamos a pasear, que sí es algo que se puede hacer, al regresarlas a la casa será importante desinfectar sus patitas. Podemos dejar nuestras llaves en un lugar específico, nuestro celular también en una caja específica. ¿Qué más? Y bueno, los otros son los que ya habíamos comentado. Si fuimos al súper con guantes, regresamos y podemos quitarnos esos guantes, o si son guantes que no son desechables, pues lavarlos inmediatamente con agua y jabón. Otras recomendaciones muy importantes en la higiene personal es mantener las uñas cortas, limpias, sin esmalte, sin uñas postizas, como las tenemos acá en este otro ejemplo. Eso sería lo ideal, porque a la hora de lavarnos las manos, si tenemos uñas postizas o tenemos esmalte, ahí es donde se puede guardar el virus y protegerse del agua y jabón. Entonces, por eso es importante esta medida. No es necesario estar en estos momentos trayendo pulseras, anillos o gargantillas, collares, porque son también lo que se conoce como fomites o artículos que pueden llevar virus, una cantidad de virus y contagiarnos. El pelo lo debemos también llevar recogido. Hay diferentes formas de lavarse las manos, esta es una de ellas.
Es importante lavarse la palma de la mano, el dorso de la mano, entre los dedos, los nudillos, la parte de la punta de los dedos, que sería esta también, va a ser muy importante. Bien, algunas recomendaciones para hacer los desinfectantes y sanitizar también. En la parte que tenemos a su derecha de color verde, tenemos la frecuencia con la que tenemos que estar limpiando. Esto está sacada, o está tomado, mejor dicho, de información que es para los hospitales. Tenemos áreas blancas, negras, grises. Nosotros prácticamente estamos hablando de áreas que no son de riesgo, porque no estamos ante pacientes que puedan tener coronavirus. Entonces estamos hablando de áreas negras y nos aplicaría esta parte que está hasta acá abajo, que pueden ser 2 veces por turno o una vez por turno, hacer la limpieza. Lo que tenemos acá en la parte de morado es cómo preparar desinfectantes con cloro para coronavirus. Y aquí tenemos, por ejemplo, una cucharada sopera de cloro comercial al 5 o 6%, más 2 tazas de agua purificada, y eso podemos utilizar para estar desinfectando. En esta otra diapositiva que sigue, tenemos otra manera también de prepararlo, el cloro, que puede ser el cloro comercial que regularmente nosotros utilizamos, y de acuerdo a lo que queramos preparar para lo que queramos limpiar, que puede ser, por ejemplo, el piso, a lo mejor vamos a requerir más de 1 litro, pueden ser 5 litros, 10 litros, y aquí tenemos las proporciones de agua necesarias y la cantidad de cloro. Aquí lo tenemos en centímetros cúbicos cuando estamos hablando de cloro líquido. Cuando hagan ustedes estas diluciones, será importante que la mezcla se haga exclusivamente con estas, que no haya presencia de material orgánico como puede ser grasa en los recipientes. No estar expuestos a la luz también, el envase tiene que ser opaco, y no mezclar con agua caliente para que no emita gases que puedan ser tóxicos y nos generen algún problema de salud. Y evidentemente también no tiene que ser en superficies que tengan corrosión. Otras recomendaciones para sanitizar: tenemos que estar limpiando los aparatos que usamos regularmente, como puede ser nuestra computadora, el celular, como ya lo habíamos comentado también. Aquellas superficies como la tenemos acá, que estemos utilizando con regular frecuencia. Las puertas, específicamente las perillas, porque son el lugar donde las personas estamos tocando continuamente. Las puertas que son del refrigerador, por ejemplo, también. Si tenemos pasamanos en la casa, también será importante estarlos desinfectando. El piso, por supuesto, los grifos. Si tenemos alimentos, por aquellos que fuimos al supermercado, también podemos enjuagarlos con agua, sobre todo aquellos que son frutas y verduras. Y cuando se trate de envases, podemos enjuagarlos con agua y jabón. Obviamente, durante todo este proceso va a ser importante no tocarse la cara y utilizar guantes. Muy bien. En estas recomendaciones, también será importante utilizar un equipo de protección cuando estemos haciendo este aseo, y sería recomendable una mascarilla. Aquí dice N95. Recuerden que esta información que tenemos aquí en verde es para hospitales. Nosotros en casa podemos usar un simple cubrebocas, una bata desechable o un delantal y un par de guantes de látex para estar haciendo esta limpieza. Y en la gráfica que tenemos en la parte del lado derecho, en el cuadro, podemos ver que se pueden utilizar diferentes guantes, diferentes franelas, sobre todo si tuviéramos algún familiar que ya estuviera contagiado. Entonces sí sería utilizar guantes diferentes, franelas diferentes para hacer el aseo de las diferentes zonas. Otras recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmune
son el cambio en los estilos de vida que ya habíamos comentado, alimentación sana, despertar y dormir adecuadamente, es decir, tener un horario para dormir, otro para despertar y tener un sueño adecuado, hacer ejercicio físico regularmente, una dieta nutritiva, el control de estrés también que hemos estado hablando, la meditación y, ¿por qué no?, hacer aquellas cosas que nos generan placer, que son muy importantes o que nos pueden llevar a tener momentos de tranquilidad y de risa. Obviamente hay que evitar el alcohol y el tabaco, que son sustancias que por sí mismas nos incrementan el riesgo de padecer alguna infección. Y bueno, no se diga la del COVID, que podría ayudar a incrementar el riesgo de agravarnos. Tenemos que tener una salud pulmonar, que ese es un concepto nuevo que también se está usando y por ello es importante dejar el tabaco. Bien, ¿cómo saber si has estado en contacto estrecho con un caso positivo o sospechoso? Si has estado menos de 2 metros, como lo tenemos acá en la imagen, en la persona que está tosiendo, si has estado a menos de 2 metros con alguien que tiene síntomas respiratorios, pues es probable que estés en riesgo de contagio. Si te has subido a un carro, que es la siguiente imagen, podemos ver aquí en el recuadro que prácticamente es estar en contacto con, si alguna persona tiene la infección, la probabilidad de contagio es alta. Lo podemos ver acá también en el transporte público, si estás cerca de una persona, o también en los aviones que, bueno, en este momento están restringidos los vuelos. En caso de estar contagiado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que podemos ver acá arriba, en este diagrama de flujo, tenemos dos elementos muy importantes: tener síntomas o haber estado en contacto con alguien que sabemos que está contagiado. Estas dos cosas, cuando se juntan, nos da una probabilidad muy importante que tenemos aquí en el recuadro en rojo que dice sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Aunque todavía no tengamos ahí un estudio que nos diga que sí estamos contagiados, si sabemos que tenemos síntomas específicos y sabemos que estuvimos en contacto con alguien que sí lo tiene y ya tiene esa prueba positiva, lo que tenemos que hacer es aislarnos en casa y hablar a los teléfonos que está proporcionando cada estado para que nos digan qué hacer. Algunos de ellos nos indican qué es lo que tenemos que hacer o nos llevan la prueba, nos hacen la prueba ahí directamente y ya nos dicen después en algunos días, se están tardando aproximadamente 2, 3 días en decir si la prueba es positiva o no. Si la prueba sale positiva, tenemos que seguir aislados alrededor de 2 semanas. Si tenemos síntomas graves, ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas graves, entonces tendríamos que ingresar a un hospital. En la otra ruta, que sería si tenemos síntomas, pero no hemos tenido contagio con alguien que tenga la enfermedad, entonces nos vamos de todas maneras a llamar a este sistema de alarma que tiene el gobierno para que ellos nos digan. Si ellos nos indican, nos hacen la prueba y nos indican que no la tenemos, entonces podemos continuar con lo que estamos haciendo regularmente, que es este confinamiento de quedarnos en casa, pero sabiendo que no tenemos nada. Igual, si hemos estado en contagio con alguien y tenemos la duda, lo que podemos hacer es, bueno, nuestra vida normal, pero si aparecen síntomas, como es en esta parte de aquí abajo, entonces sí tenemos que volver a llamar aquí a estos números que habíamos comentado. Bueno, no tenemos los números, cada ciudad los tiene. Habría que revisarlos en internet o en Locatel. Y entonces seguir este proceso que si nos sale positivo, igual, síntomas leves, aislamiento, síntomas graves, nos vamos a hospitalización. Muy bien, ¿cuáles son estos síntomas de gravedad? Los síntomas de gravedad los tenemos aquí.
en la parte superior derecha. Fiebre elevada nos habla de un síntoma de gravedad. Dificultad respiratoria, por supuesto, es otro síntoma de gravedad, o la confusión mental que nos está indicando que nuestro cerebro también ya está afectado por esta enfermedad. Tenemos otros síntomas que no son tanto de gravedad, que puede ser la tos seca, el cansancio, puede haber diarrea también, congestión nasal. Todos esos son síntomas de la infección. Bien, ¿a dónde se tiene que llamar? Tengo yo aquí algunos teléfonos que son sin costo, que son a nivel nacional, es el que está en amarillo, y aquí nos van a proporcionar información y podemos recibir de ahí entonces las indicaciones también. Les estoy poniendo acá en el enlace que tenemos, en el link que está en azul. Es un test rápido, gratuito también, que pone a disposición el gobierno, que no tarda más de 2 minutos para saber si tenemos los síntomas o no de COVID. Y ahí nos indica si tenemos los síntomas, tenemos que comunicarnos entonces a estos centros de atención. Y acá en la parte de abajo en azul también estoy poniéndoles otro, que es el SMSP. Lo pueden buscar en internet y también ahí hay mucha información de las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre si me confirman que tengo COVID-19? Si no presento síntomas o los síntomas son leves, las autoridades sanitarias me van a decir que me quede en aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no contagiar a mis cuidadores, como es el uso de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón frecuentemente. La mayoría de las personas, entonces ya lo decíamos, vamos a tener una evolución benigna que es de un 80% de los casos. Si los síntomas son graves, nos van a recomendar ingresar al hospital, como ya lo habíamos comentado. Bien, ¿qué hacer si tenemos a un familiar que ya se le diagnosticó el COVID-19 y va a convivir con nosotros? Como lo tenemos acá en el cuarto que está mostrado en rojo o en rosa, tenemos que procurarle un cuarto aislado para esa persona, que tenga, sobre todo también acá en esta parte, ventilación va a ser muy importante, y que tenga, como lo vemos acá en este recuadro también marcado en rojo, un baño exclusivo para esta persona. Si esta persona tiene una necesidad de salir, debemos evitar el contacto cercano con esa persona, estar aproximadamente de 1 a 2 metros. Ya saben, si estornuda, debe tener cubrebocas. Es muy importante que tenga un cubrebocas para que no esté expidiendo esas gotas de saliva y nos puedan caer a nosotros o puedan caer en las superficies y contagiarnos con ellas. Entonces debemos limitar también la circulación de esta persona. No tendría que estar caminando por todas las áreas. Y bueno, usar la mascarilla y la higiene de manos, esta persona también tendría que estarla practicando al igual que todos nosotros. Los cuidados de la limpieza, cuando alguien tiene coronavirus, la persona que va a limpiar debe usar mascarilla y guantes, ¿sí? Preparar los desinfectantes que ya habíamos comentado. Estar limpiando constantemente aquellas superficies con las que va a tener contacto nuestro paciente que está en casa. La vajilla también tiene que estar lavada con agua y jabón preferentemente. Y la ropa de esta persona tendrá que lavarse también de manera separada. Los residuos contaminados que surjan de esta persona hay que tirarlos en un bote. De preferencia tiene que ser un bote que tenga tapa y que podamos estar abriendo con un pedal con el pie para no estarnos contaminando al tocar la tapa. Podemos tirar ahí también los guantes que se utilicen, la basura que salga de las cosas que esté tocando la persona infectada, y cerrar la basura, tenerla bien
amarrada. Debe tener una toalla de uso exclusivo para esta persona también. ¿Cómo sé que esta persona ya se curó? Para dar de alta los casos confirmados se requiere 2 tomas de muestra respiratoria separadas por al menos 24 horas, más de 24 horas. Esto va a ser muy difícil que lo hagamos en nuestro país. Esta era una recomendación para España. Para nosotros va a ser algo muy complicado, pero por lo mismo, lo que nosotros vamos a tener que hacer, y lo vemos aquí en esta diapositiva, que nos dice, ¿puedo volver a contagiarme? No existen evidencias de que la gente se pueda volver a contagiar, pero la OMS, ante esta situación y ante no podernos hacer 2 pruebas seguidas, una después de la otra, al menos después de 24 horas, la OMS solicita mantener en los aislamientos a las personas después de que ya no tienen síntomas por 2 semanas más. Y eso nos va a garantizar que ya no van a ser personas que estén regando el virus. Otras preguntas frecuentes es, ¿cuánto va a tardar o cuánto tarda en incubarse el virus? Lo habíamos visto que va de 1 a 14 días aproximadamente y es igual para todos. Y ya decíamos en la gráfica que vimos con anterioridad, a partir del día 5, a partir del día 8, es cuando las personas van a empezar a presentar síntomas. ¿Mi mascota puede contagiarme? No hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir el COVID-19. ¿Es necesario el uso de cubrebocas? Como lo vimos también en las diapositivas previas, las personas que tienen alguna infección respiratoria o el mismo COVID sí deben portar un cubrebocas. Es muy importante que lo porten porque de esa manera van a evitar el contagio hacia las demás personas. Pero aquellas personas que no tienen un síntoma respiratorio o no tienen COVID-19 y están portando un cubrebocas o una mascarilla, es una práctica que hoy en día muchos gobiernos y también algunas partes como puede ser en Europa las están recomendando. Sin embargo, debemos estar conscientes que esas no nos van a proteger. Una mascarilla de uso común o un cubrebocas de tela no nos va a cubrir para alguien que tosa cerca de nosotros, porque por ahí sí se transmite el coronavirus. Tendría que ser una mascarilla de N95, que es una mascarilla muy especial para evitar los contagios por respiración. Pero sin embargo, decíamos, por ejemplo, aquí el gobierno de España sí lo recomienda cuando nos vamos a desplazar, o sea, el que no es el N95, cuando nos vamos a desplazar al puesto de trabajo o cuando vamos a ir a hacer compras al súper, por ejemplo. Otras preguntas frecuentes. ¿Es necesario el uso de guantes? Sí, sí es importante y está recomendado cuando vamos a hacer tareas de limpieza, sobre todo cuando estamos conviviendo con alguien que tiene coronavirus o que es sospechoso de estar contagiado de este. Y en otras actividades en las que se puede entrar en contacto con superficies contaminadas, como puede ser cuando vamos al supermercado, por ejemplo, o cuando estamos subiendo en un pasamanos también. ¿Tengo que limpiar mi teléfono? Ya lo habíamos comentado, por supuesto que sí, es un fomite. ¿Tengo que desinfectar los envases y botes de los productos del supermercado? Sí, es muy recomendable, lo podemos hacer con agua y jabón o aquellas cosas que están contenidas en una envoltura, podemos abrirlas, desechar la envoltura y esas que están dentro pues ya se consideran más limpias. Por último, y ya para terminar, recuerden que la vida siempre nos pone los medios para crecer. Lo que estamos viviendo en este momento definitivamente es algo desagradable, algo que genera miedo, preocupación, pero es algo que también nos puede ayudar en nuestro propio crecimiento personal. Decía mi papá, no hay mal que por bien no venga. Si nosotros tomamos las cosas de esta manera, vamos a aprender también de todo lo que está pasando,
porque recuerden que estamos enfrentando nuestros propios miedos. A veces esa es la amenaza más importante, nuestro propio miedo, nuestra propia limitación. Entonces, no hay mejor meta en esta vida para lograr la paz, la felicidad, el crecimiento personal, que desarrollar habilidades para resolver problemas, desarrollar conciencia, tener menos miedo, tener menos necesidades también. Eso sería lo más importante. Muy bien. Pues aquí terminamos. Esperemos que esta información sea de utilidad para ustedes y se las dejo a su consideración. Les agradezco su tiempo y cuídense mucho. Hasta pronto.